Hola, acabamos de hacer que el cañón pudiera disparar, ¿verdad? Rotar y disparar. Hay un último pequeño detalle de esta parte 3, que es lo siguiente. Tenemos esta bala que cuando ponemos play, cae, ¿verdad? Y sobra, porque nosotros no queremos partir con una bala en la escena. Y otra de las gracias de los prefabs es que nosotros podemos eliminar, dado que la bala es un prefab, podemos eliminar la bala que está en la escena y no va a desaparecer la bala, digamos. Todavía el cañón va a poder referenciar el prefab acá en este campo. Bien, grabamos la escena, cerramos la parte 3, abrimos la parte 4 y vamos a escenas parte 4. Aquí deberíamos tener lo mismo que teníamos la vez pasada, un cañón que dispara. El objetivo de esta parte 4 es crear nuestro fuerte, es decir, un montón de basura con un cañón que está sujeto a un palo y ese palo está en medio de este montón de basura y está posicionado en un lado del tablero. Es decir, crear como nuestro jugador completo, por llamarlo de alguna manera. Una de las cosas que se pueden hacer es ir a donde tenemos nuestro sprite guardado en assets, es decir, a la carpeta arte. Apretamos acá abajo, si se fijan hay una pequeña manillita que amplía las imágenes y todos los assets que tenemos. Si subimos esa manilla y apretamos esta flecha tenemos todas las imágenes. Una de las cosas que podemos hacer es arrastrar directamente hacia la escena alguna de estas imágenes. ¿Y qué va a ocurrir? Vamos a crear un GameObject con el nombre que tenía la imagen, con un componente Sprite Renderer, todo de una sola vez. Entonces lo que pudimos haber hecho al hacer el cañón era simplemente agarrar el cañón, arrastrarlo y luego ponerle el rigid body y todo el resto de los componentes. Pero por supuesto quería que entendieran cómo hacerlo desde cero. Bueno, tenemos este basurero, que voy a llamarlo con mayúscula porque todo está llamado con mayúscula y soy un poco obsesivo. Entonces tenemos este basurero, pero el basurero solo tiene un sprite renderer, es decir, no cae, no rota, no colisiona, no hace nada. Entonces tenemos que darle primero un rigid body, por ejemplo, rigid body 2D, y luego algún tipo de collider. Pongan col con doble L y aparecen todos los tipos de collider. Asegúrense de elegir alguno que sea 2D. Creo que para este caso sería bueno un Polygon Collider por la forma extraña que tiene el basurero. Aunque imagino que un Capsule Collider 2D también puede adaptarse bastante a la forma del basurero. Pero el problema que tiene es que la parte de arriba y de abajo son muy redondeadas y el basurero va a tender a caer hacia un lado o hacia el otro porque está en un equilibrio muy precario. Entonces, no vamos a poner un Capsule Collider. Voy a poner un Polygon Collider. Bien, entonces voy a adaptarle un poco la forma. Y esta parte va a consistir más que nada en trabajar acá en el editor de Unity. Y cierto, creando objetos, poniéndole componentes. Ustedes ya les expliqué cómo hacer un Polygon. Así que, dado que es un poco repetitiva las tareas que nos tocan en esta sección, no voy a crear todo completo, voy a explicarle cuáles son los pasos y luego vamos a saltarnos directamente a la siguiente parte. Creo que más o menos eso es suficiente. Entonces tenemos un collider. Este collider solo no nos sirve para que el basurero tenga peso, pero sí va a hacer que colisione con otros objetos que sí tengan peso. Se va a comportar igual que el piso, que solo tiene un collider pero no un rigid body. Entonces el basurero... Ah, no, ahora que lo pienso, tiene un rigid body, así que si ponemos play, el basurero cae. Y nosotros si lo hiciéramos rotar, se comportaría como un basurero real. Entonces, eso es lo que vamos a hacer con todos estos trozos que tenemos acá de basura y diferentes cosas. Podemos hacer lo mismo con la bolsa de basura, podemos hacer lo mismo con, qué sé yo, alguna de estas vigas de madera, ¿de acuerdo? Con el neumático. En el caso del neumático le pondríamos
un Circle Collider 2D. Una cosa interesante de hacer notar ahora es que si un objeto ya tiene un sprite renderer puesto de antemano, cuando uno le agrega un collider, el collider va a adaptarse a la forma de ese sprite que tiene antes. Entonces, si por ejemplo nosotros tuviéramos un GameObject vacío, le ponemos un Circle Collider y luego le ponemos un sprite renderer con el neumático como sprite, quedaría mal puesto, ¿verdad? Y el basurero tendría una colisión mucho más grande que la forma que realmente representa. Entonces, tendríamos que entrar a editar este collider, cambiándole el radio, por ejemplo, o haciendo algo. Entonces, lo mejor que pueden hacer es primero poner el sprite renderer y luego el collider que quieran poner, y se les va a adaptar de manera automática. Bien, entonces a este le falta un rigid body. Ya esta bolsa de basura. Ahora podemos ponerle a este un capsule collider 2D que se adapta bastante bien, un rigid body 2D, y este de acá sería un box collider 2D. ¿Aló? Sí, perdón. Sería un box collider 2D que está bien adaptado a su forma, si no me equivoco. Sí. Y un rigid body 2D. Entonces podemos con esto comenzar a construir una especie de fuerte. Yo voy a hacerlo un poco de manera aproximada. Voy a construir cualquier cosa en el fondo porque la siguiente parte ya está hecho. Pero ustedes podrían dedicarle más tiempo para acostumbrarse a usar los componentes y mover los objetos en la escena. Lo que yo puedo hacer, por ejemplo, es tomar esto, hacer copy-paste, moverlo acá arriba. Podría apretar la herramienta de rotación arriba a la izquierda y rotarlo, ¿verdad? Y si aprieto la tecla comando o alt o control en caso de Windows, podemos rotarlo en ciertos grados específicos. Puedo posicionarlo como quiera hacerlo, qué sé yo. Puedo tomar este, copiarlo, pegarlo, ¿cierto? Y armamos más o menos un montón de basura, ¿de acuerdo? Por supuesto, en la siguiente parte, esto no lo hagan, ya tenemos la cosa más o menos armada. Que de hecho no es lo mejor que pude haber hecho, porque esta estructura que armé es súper fácil de derribar. Así que quizá ustedes deberían tomarse el tiempo de hacer una estructura un poco más firme que esta. Pero por temas de tiempo lo dejé así. La primera estructura que me salió, que se comportaba de una manera más o menos correcta y que no se derribaba sola, esa es la que dejé, digamos, creada. Pero ustedes podrían dedicarse acá en la parte 4 a crear una estructura realmente firme. Eso es lo primero que vamos a hacer, que crear estos objetos, darle componentes físicos. Y después vamos a hacer lo siguiente. Vamos a construir una base para nuestro cañón. Porque ¿qué ocurre? Si nuestro cañón está simplemente situado encima de todo esto, va a ser muy fácil derribarlo. Entonces lo que se nos ocurrió con Christian es crearle una base para que se mantuviera más o menos firme en su lugar y fuera más difícil derribar al cañón enemigo. Para esta base tenemos los siguientes assets. Este, que debería ir por encima de este otro, y el cañón debería ir al medio. Y ahora fíjense, se fijan que el cañón está por detrás de ambas partes. Si nosotros queremos que esté al medio, podemos en el sprite renderer de cada uno de estos objetos tenemos un campo llamado order in layer que nos sirve para posicionar las cosas igual que en las capas de Photoshop. Por ejemplo, a esta parte que va atrás podríamos decirle que vaya en el layer -1. Al cañón podríamos decirle que vaya en el 0 y a este que está adelante en el 1. De esa manera nos aseguramos de que siempre se vea de la manera correcta. Entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a olvidarnos del cañón, lo vamos a agregar después. Y vamos a crear esta base, esas dos cosas. Vamos a situar también esta pieza acá abajo. Vamos a asegurarnos de que el cañón coincida bien entre medio. Sí, está bien. Vamos a tomar estas cosas. Pueden apretar Shift para tomar varios objetos a la vez.
Luego vamos a hacer el palito un poco más largo. Eso. Mm. Ya, filo. Entonces, tomamos estas cosas y a esta parte, a todo este conjunto, es decir, este objeto, este objeto, este objeto y este objeto, voy a agruparlos en un solo objeto como lo hicimos antes con el piso. Voy a crear un objeto vacío. Asegúrense, cuando creen un objeto vacío, si están apretando algo y ponen create empty, se les va a crear encima de la cosa que están apretando. Por lo tanto, es mejor asegurarse de estar apretando afuera y no tener nada seleccionado. Ponen create empty y este objeto lo vamos a llamar base canon. Y a todos los objetos que forman la base del cañón vamos a agregarle, vamos a ponérselos como hijo a este otro objeto. Ahora se comporta como una sola cosa. Ahora, esta base cañón, al igual que como lo hicimos con el piso, va a tener un collider, ¿de acuerdo? Un polygon collider. No se me ocurre otro que calce, que pueda calzar bien. Entonces, voy a dedicarme un rato a ajustarlo. Recuerden que con Shift pueden crear puntos nuevos y con Control pueden borrar puntos. Ahora aprieto Shift. Voy a aproximarlo de esta manera. No lo voy a dejar perfecto. Y luego, de hecho voy a borrar ese. Entonces tenemos la base del cañón que tiene un collider. Y tenemos nuestro cañón que también tiene un collider, ¿verdad? Vamos a juntar las dos cosas en un objeto vacío que se va a llamar fuerte. El cañón lo voy a poner acá. Y el cañón lo voy a arrastrar a fuerte. Y la base del cañón también a fuerte. Entonces, no me acuerdo bien cómo hice esto. Deme un segundo para revisar la siguiente escena. Tenía la base, en la base está el fuerte, en la base están estas dos cosas y el fuerte, claro. La base tiene un collider, ya. Entonces lo siguiente es hacer que el fuerte tenga un rigid body. Y esto es interesante porque nuestro fuerte no tiene un collider, pero va a tomar el collider, el conjunto de colliders de todos sus hijos, como si fueran sus propios colliders a la hora de comportarse físicamente. Entonces no necesitamos ponerle un rigid body al cañón y a la base del cañón, incluso menos a cada una de las piezas. Lo mejor es evitar poner componentes que queden redundantes. Solamente necesitamos un rigid body en el componente padre del fuerte, que sea 2D. Y ahora sí se comporta como un objeto físico. Y a medida que muevo el cañón también se comporta físicamente bien. Entonces tenemos nuestro fuerte. Y toda la basura, es decir, todas estas piezas que dejamos abajo, que de hecho voy a asegurarme que queden más o menos en equilibrio. No, olvídenlo. Entonces el fuerte voy a dejarlo aquí. Y tenemos toda esta basura. Voy a dejarlo en un objeto que se llame montón de basura. Este y este. Y el conjunto del montón de basura y el fuerte forma la base del jugador. Voy a crear un objeto que se llame base jugador. Y estas dos cosas las voy a situar adentro. ¿De acuerdo? Esa es la manera en que vamos a ordenar esta jerarquía. Ahora puedo mover la base del jugador. Y lo interesante es que puedo incluso copiar y pegarla
para crear la otra base del jugador, ¿de acuerdo? Y ponerla en el otro lado de la pantalla, pero eso no lo vamos a hacer todavía. Y eso es lo que quería que entendieran en esta parte, o sea, un poco trabajar con la jerarquía de las cosas. Esto pudo haber sido una jerarquía, si hubiera estado todo, si no hubiéramos puesto nada padre de nada, habría sido súper difícil de manejar. Y miren todas las cosas que tenemos en realidad, ¿vale? Todos estos objetos, todos estos objetos. Si hubiéramos dejado todo esto sin padres, cada una de las cosas separadas, tendría una jerarquía súper difícil de manejar, pero estamos asegurándonos de tener todo ordenado. Y tenemos solamente 4 objetos visibles acá. Bien, eso concluye la parte 4.